Estamos en abril. La Semana Santa se avecina y se da comienzo a los trabajos de la época de los calores. El sol es cada día más cálido y esplendoroso. El aire está impregnado de los efluvios primaverales e influye sobre el sistema nervioso. El recluso que está encadenado siente también el influjo de los días espléndidos que engendran en él nuevos deseos, vivas aspiraciones y nostálgica tristeza. Creo que siente mayor añoranza de libertad en un día de sol que en los lluviosos y grises del otoño y del invierno. Observé un hecho notable en todos los penados. Si experimentaban algún placer en un día hermoso y claro, se volvían impacientes, irascibles. Noté además que en la primavera las disputas y las pendencias eran muy frecuentes. Mayor el estrépito, las riñas, casi todas cruentas. Durante las horas de trabajo sorprendíase una mirada que otra pensativa, obstinada, perdida en el lejano horizonte azul, a la otra orilla del Ilrich, donde comenzaba la llanura que se extendía uniformemente por centenares de verstas, la libre estepa de los cherqueses. Sentíanse hondos suspiros, exhalados de lo más profundo del pecho, como si aquel aire lejano y libre invitase a los forzados a respirar a plenos pulmones y a aliviar su alma oprimida y prisionera. El pobre forzado trata al fin de sacudir su arrobamiento, de subtraerse a los tristes recuerdos que le embargan y empuña furiosamente el pico o carga con los ladrillos que ha de transportar de un sitio a otro. Al cabo de un momento ha olvidado aquella sensación fugaz y se pone a reír o a borbotar, según su carácter. Acomete la tarea que le han señalado con ardor insólito como si tratase de sobreponerse, sofocándole, el dolor que le atormenta. Son todos individuos vigorosos, en la flor de su vida, en el pleno goce de sus fuerzas. Qué pesadas son las cadenas en esta estación. No hago alardes de sentimentalismo, garantizo la exactitud de mis observaciones. Durante la estación calurosa, bajo un sol de fuego, cuando se siente con todas las fuerzas del alma y del corazón y la naturaleza renace en nuestro derredor exuberante de vida, resulta mucho más penosa la prisión, la vigilancia constante de la escolta, la tiranía de una voluntad ajena. Además es en la primavera cuando, con el primer canto de la alondra, comienza la vagancia en toda la Siberia y en todas las Rusias. Los presos se evaden de las cárceles y buscan un refugio en los bosques. Después de la prisión sofocante, de los calabozos lóbregos, de las cadenas, de las varas y de los azotes, vagabundean donde mejor les parece a la aventura, en los parajes en que suponen que la vida es más agradable y más fácil. Beben y comen lo que encuentran, duermen tranquilos en el bosque o a campo abierto sin pensamientos tristes, sin las angustias de la cárcel, como los pajarillos del aire, dando las buenas noches solo a las estrellas del cielo, bajo la mirada única de Dios. Pero no es todo dicha. A veces se padece hambre al servicio del general Cucú. A menudo no encuentra el vagabundo un pedazo de pan que llevarse a la boca. Tiene que ocultarse, se ve obligado a robar y a veces, perseguido, a asesinar también. El deportado es un niño que se precipita sobre todo lo que ve, se dice en Siberia. Pero este dicho puede y debe aplicarse en toda su extensión al vagabundo. Casi todos son ladrones y forajidos, más por necesidad que por vocación. Los vagabundos desalmados son numerosos. Existen forzados que se evaden, una vez extinguida su condena, cuando ya son colonos y están en condiciones de ser felices y asegurarse el pan de cada día. La vida de los bosques, miserable y triste pero libre y aventurera, tiene, para los que la conocen, un atractivo fascinador y misterioso. Nos sorprende encontrar entre esos fugitivos individuos ordenados y pacíficos que prometían convertirse en excelentes agricultores y maridos modelos. No obstante, el forzado se casa, tiene hijos, vive tranquilamente 5 o 6 años en el mismo lugar y de improviso desaparece y abandona mujer, hijos y hacienda para acabar, a la larga, por volver al presidio. En el penal me indicaron a uno de estos desertores del hogar doméstico. No había cometido ningún delito, o por lo menos no se le imputaba, pero había desertado para siempre. Había residido en la frontera meridional del imperio, del lado de allá del Danubio, en la Kirguisia, en la Siberia oriental, en el Cáucaso, en todas partes. ¿Quién sabe? En otras condiciones este hombre, llevado por su afición a los viajes, tal vez hubiera llegado a ser un Robinson Crusoe. Estos pormenores los supe por otros penados,
pues el interesado no despegaba los labios sino por absoluta necesidad. Era un muchich de 50 años, tosco, pacífico, de aspecto sencillo, casi imbécil. Gustaba de permanecer horas y horas sentado al sol, tarareando entre dientes alguna canción, pero tan quedamente que no se le oía a 5 pasos de distancia. Comía poco, preferentemente pan moreno, y no compraba jamás pan blanco ni aguardiente. Yo creo que no tenía jamás dinero ni lo deseaba, pues todo lo miraba con indiferencia. De vez en cuando solía dar de comer con sus propias manos a los perros del penal, lo cual no hacían los otros jamás, porque generalmente en Rusia no se siente inclinación por dar de comer a esos fieles amigos del hombre. Decíase que habíase casado no una, sino 2 veces, y que tenía hijos residentes no recuerdo dónde. Ignoro por qué le enviaron a presidio. Todos estábamos persuadidos de que se evadiría más tarde o más temprano, pero sea porque aún no hubiese llegado a la hora o porque ya no fuese tiempo, lo cierto es que extinguía tranquilamente su condena. No tenía relaciones de ninguna clase en el ambiente en que vivía. Era demasiado concentrado en sí mismo para tenerlas. No había, empero, que fiarse de su calma aparente. ¿Mas qué hubiera ganado fugándose? Comparando su vida errante por los bosques con la del penal, esta última resultaba una felicidad paradisíaca. El destino del vagabundo es muy desgraciado, pero al menos es libre. He aquí por qué todo preso, cualquiera que sea el punto de Rusia en que radique su cárcel, se siente inquieto apenas le acarician los sonrientes rayos de la primavera, sin que por esto piensen todos en la evasión. Es más, por temor a los obstáculos y al castigo que les aguarda si de nuevo son cogidos o fracasan sus tentativas, hay uno entre 100 que se decida. Pero los otros 99 no hacen más que soñar cómo y a dónde podrían escaparse. Este deseo, la sola idea de una esperanza, por remota que sea, les consuela. Me refiero a los que ya han sido condenados, pues los detenidos que no han comenzado aún a extinguir su pena se deciden más fácilmente. Los reclusos se evaden, ordinariamente, al principio de su encierro. Cuando llevan 2 o 3 años en el penal, lo piensan mejor y prefieren pagar legalmente su cuenta y trocarse luego en colonos o arriesgarse en empresas cuyas consecuencias pueden ser terribles. No hay un penado de cada 10 que logre cambiar de suerte, y los que lo intentan son por lo general los condenados a reclusión por tiempo indefinido. Cambiar suerte es un término técnico en los penales. Si un forzado es sorprendido en flagrante delito de evasión, responde al ser interrogado que trataba de cambiar suerte. Esta expresión, un sí es no es literaria, describe perfectamente el acto que designa. Ningún evadido espera llegar a ser completamente libre, pues sabe que esto es imposible, pero quiere que le envíen a otro establecimiento, que le hagan colonizar el país, que le juzguen nuevamente por un crimen cometido durante su vagancia. En resumidas cuentas, no le importa el lugar a donde lo envíen, con tal que no sea el presidio en que haya estado anteriormente, pues su estancia en el mismo le resulta insoportable. Si estos fugitivos no encuentran en el verano un lugar a propósito para pasar el tiempo, o no cuentan con personas interesadas en ocultarles, o si no encuentran, al fin, la manera de hacerse de un pasaporte, aunque sea perpetrando un asesinato que le permitan vivir sin inquietudes en todas partes, se aglomeran en la ciudad o en las cárceles. Confiesan su condición de vagabundos y pasan la estación de los fríos en las prisiones del Estado, esperanzados con evadirse el próximo verano. La primavera ejerció también su influencia sobre mí. Mi angustia y mi tristeza aumentaban por momentos, el penal se me hacía odioso, la aversión que mi cualidad de hidalgo inspiraba a los forzados durante los primeros años de mi condena me envenenaba la vida, y esto hacíame pedir con frecuencia que se me permitiera pasar al hospital, sin tener ninguna dolencia, sencillamente para librarme de ese odio obstinado e implacable. Ustedes, los nobles, me decían, son aves de rapiña, bien clavaron sus garras y sus picos en nuestras carnes cuando éramos siervos. Cómo envidiaba a los individuos de baja condición social que ingresaban en el presidio. Estos, a lo menos, eran al punto compañeros y amigos de todos los demás. Así, la primavera, el fantasma de la libertad medio vislumbrado, la alegría de la naturaleza, todo contribuía a aumentar mi tristeza y mi exacerbación nerviosa. La 6ª semana de la Gran Cuaresma hubo de cumplir con los preceptos religiosos
pues dividían la población penal en 7 secciones, conforme al número de semanas cuaresmales, y por riguroso turno hacía cada sección sus devociones. Aquellos días respiré más libremente, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Íbamos 2 o 3 veces cada día a la iglesia, que no estaba lejos del penal. Hacía mucho tiempo que no ponía yo los pies en ningún templo, pero desde mi infancia conocía perfectamente los oficios cuaresmales, por haberlos practicado con mis mayores, las plegarias de ritual, las genuflexiones, prosternaciones, etc. Y todo esto hacía revivir en mí un pasado lejano, muy lejano, y despertaban mis antiguas impresiones. Recuerdo que experimentaba una satisfacción hondísima cuando por la mañana íbamos a la iglesia, caminando sobre la tierra helada durante la noche y acompañado de una escolta de soldados con los fusiles cargados y caladas las bayonetas. Esta escolta se quedaba a la puerta de la iglesia. Nosotros permanecíamos junto al cancel, de suerte que apenas oíamos la voz del diácono. De vez en cuando percibíamos una dalmática negra y el cráneo pelado del pop. Me acuerdo de cuando, siendo niño aún, la masa del pueblo se aglomeraba a las puertas del templo y retrocedía servilmente ante unas charrateras, un señor barrigudo o una dama vestida con provocativa elegancia, pero devotísima, disputándose los primeros puestos y llegando a las manos por formar las primeras filas. Era allí a la puerta de la iglesia donde me parecía entonces que se oraba con fervor, con humildad, prosternándose hasta tocar con la frente en el suelo, con la plena conciencia de nuestra nulidad. Y ahora yo ocupaba el sitio del pueblo, es decir, estaba detrás del pueblo, cargado de cadenas y menospreciado. Todos se apartaban de nosotros, huían de nuestro contacto y nos temían. Algunos, empero, nos daban limosna. Los forzados oraban fervorosamente. Cada cual llevaba su pobre copeica para una velita o para la colecta en favor de la iglesia, y decían para sí al depositar su óbolo: también yo soy hombre, ante Dios todos somos iguales. Recibimos la comunión en la misa de las 6. El sacerdote, con el copón en la mano, recitó la plegaria del ritual: ten piedad de mí como la tuviste del ladrón que salvaste. Los forzados se arrodillaban prontamente, haciendo resonar sus cadenas. Creo que suponían que por ellos se hacía aquella oración. Llegó la Semana Santa. La administración nos dio un huevo de Pascua por barba y un pedacito de pan de harina de trigo. La ciudad fue con nosotros pródiga en limosnas y como en Navidad se repitieron las vistas del pop, que asperjaba los pabellones y la de los jefes. Nos sirvieron la menestra con buen caldo, repitiéronse las fiestas y algazaras y menudearon las borracheras. Todo exactamente igual que en la Pascua de Navidad, con la única diferencia de que podíamos pasear por el patio y lucía un sol espléndido. Todo parecía más claro, más amplio que en el invierno, pero también más triste. Los interminables días de verano resultaban más angustiosos aún cuando eran festivos, a lo menos en los laborables. Se pasaban las horas sin sentir, distraídos por la tarea que debíamos acabar. El trabajo en el verano era incomparablemente más fatigoso que en el invierno. Se nos ocupaba especialmente en las construcciones que disponían los ingenieros. Los forzados realizaban todas las obras, desde los cimientos hasta el tejado, y hacían también las reparaciones de albañilería, carpintería y pintura en los edificios de propiedad del Estado. Otros eran enviados a los tejares para coser ladrillos. Esta era la ocupación que considerábamos más penosa. La fábrica estaba enclavada a unas 4 verstas del penal y durante toda la estación de los calores enviaban, a las 6 de la mañana, una cuadrilla de 50 forzados, elegidos preferentemente entre los que no tenían oficio conocido ni servían en las oficinas del establecimiento. Les entregaban el pan de todo el día, que era su único alimento hasta la terminación de la jornada, pues a causa de la distancia no podían volver a la hora de la comida de los demás, ni ellos hubieran querido hacer 8 verstas más diarias con este único objeto. Así pues, tomaban la menestra al anochecer. Les señalaban tarea para toda la jornada, pero tan penosa que a duras penas podían terminarla. Era preciso ante todo asadonar la arcilla, transportarla luego, formar el barro y por último hacer 200 o 250 ladrillos. Yo solo estuve 2 veces en el tejar. Los forzados que hacían este trabajo volvían al atardecer rendidos de cansancio y recriminaban acerbamente a sus compañeros como si éstos tuvieran la culpa de que los eligiesen para las faenas más penosas.
Creo, empero, que esas recriminaciones no eran más que un desahogo natural. Algunos, sin embargo, preferían estar Corvé, porque era necesario atravesar la ciudad e ir a las orillas del Irtych, a un lugar abierto y cómodo. Los alrededores eran mucho más agradables a la vista que los tétricos edificios del estado. Allí se podía fumar libremente y aún tenderse media hora para echar una siestecita. Por lo que a mí se refiere, trabajaba en las oficinas o triturando alabastro o bien transportando ladrillos a los edificios en construcción. Esto último hube de hacerlo durante 2 meses seguidos. Tenía que transportar mi carga de ladrillos desde la margen del Irtych a una distancia de 140 metros próximamente y atravesar los fosos de la fortaleza antes de llegar al pabellón que se estaba construyendo. Este trabajo convenía a mi salud y me agradaba, a pesar de que la cuerda de que me servía para llevar los ladrillos me rozaba lastimosamente el hombro. Al principio solo podía transportar 8 ladrillos, de un peso total de 80 o 100 libras, en un solo viaje, pero con gran satisfacción mía, porque sentía que se vigorizaban mis fuerzas, llegué a transportar 12, y aún 15 ladrillos de una vez. No se necesitaba menos fuerza física que moral para soportar aquella existencia maldita, y yo quería vivir mucho tiempo una vez extinguida mi condena. Experimentaba un vivo placer transportando ladrillos, no solo por lo que acabo de decir, sino también porque tenía que ir a orillas del Irtych. Hablo a menudo de este sitio porque era el único desde donde se veía el mundo, el espacio puro y claro, las estepas libres y desiertas cuya desnudez producía siempre una extraña impresión. Todas las otras canteras estaban en la misma fortaleza o en los alrededores, y a la fortaleza habíale cobrado odio desde el primer momento. La casa del mayor de plaza me parecía un lugar maldito, repugnante, y la miraba con odio invencible cada vez que pasaba por delante de ella, mientras que en la orilla del río podía olvidar, contemplando aquel espacio inmenso y desierto como un preso olvida mirando el mundo libre a través de las rejas de su cárcel. Todo me era caro en aquel sitio, el sol que brillaba en límpido cielo, la canción lejana de los cherqueses. Fijo mi mirada en la humeante chimenea de un baiguch, contemplo el humo que se remonta formando espirales y la kirguisa que guarda sus ovejas. Este espectáculo es salvaje, pobre, pero libre. Sigo con los ojos el vuelo de un pájaro que hiende el aire transparente y puro. El pájaro pasa a ras del agua, se remonta luego en el espacio azul y bruscamente reaparece como un punto negro apenas visible. También la florecilla que languidece en una hendidura de la ribera y que veo al principio de la primavera atrae mi atención y me enternece. La tristeza de este primer año de trabajos forzados era intolerable, enervante. Esta angustia me impedía observar en los comienzos lo que me rodeaba. Cerraba los ojos, no quería ver. Entre los hombres corrompidos con quienes a mi pesar vivía, no distinguía uno solo capaz de pensar y de sentir. No podía entrever ni una palabra afectuosa en medio de las ironías venenosas que llovían por todas partes. Sin embargo, esta palabra habíala pronunciado sin segundas, un hombre que había sufrido y soportado mucho más dolores que yo. Mas, ¿para qué extenderme sobre estos pormenores? El trabajo era para mí fuente de satisfacciones, porque me hacía esperar un sueño reposado y tranquilo. Durante el verano, el sueño era un tormento aún más intolerable que las infecciones del invierno. Se disfrutaba, a decir verdad, de noches deliciosas. El sol, que no cesaba de inundar en todo el día el patio del penal, acababa por ocultarse. El aire era entonces más fresco y durante la noche, noche de las estepas, se sentía un poco de frío. Los forzados, en espera de que les encerrasen en sus respectivas cuadras, paseaban formando grupos, especialmente por la parte de las cocinas, porque era allí donde se discutían las cuestiones de interés general, allí donde se recogían los rumores de afuera, absurdos con frecuencia, pero que atraían siempre la atención de aquellos hombres separados del mundo. De pronto anuncian, por ejemplo, que nuestro mayor ha sido destituido. Los penados son crédulos como niños. Saben que esta noticia es falsa, inverosímil, y que su inventor, Basov, es un embustero empedernido. Sin embargo, la toman a pecho, la discuten, gozan con esto, se consuelan y finalmente se tienen por dichosos de haber sido víctimas de semejante engaño. Celebran aquella mentira como una ocurrencia afortunada. «¿Quién le destituirá?», exclamó un forzado. «A ese hombre no hay quien le eche de aquí».
Tiene superiores que mandan en él, replica otro, amigo de contradecir. Los lobos no se comen unos a otros, dice un tercero con aire apático, como hablando consigo mismo, un viejo que está devorando su ración de menestra. ¿Crees tú que esos jefes vendrán a consultarte sobre si conviene o no destituirle? Observa otro penado, rasgando su balalaica. ¿Y por qué no?, grita el que había hablado en segundo lugar, y si nos preguntaran debiéramos contestar con entera franqueza. Pero, chillamos mucho y cuando llega la hora nos quedamos mudos de repente. Ciertamente, repone el de la balalaica, por algo somos forzados. Estos últimos días, prosiguió aquel sin hacer caso de la observación, había sobrado un poco de harina, una tontería que apenas valía un puñado de copeicas. Querían venderla, pero en cuanto lo supo el mayor se apoderó de esos miserables restos y los vendió por su cuenta, porque aquí el único que se puede comer la sopa boba es él. ¿Qué les parece? ¿A que no cuentas eso a quien corresponde? ¿A quién? ¿A quién ha de ser? Al inspector que se espera de un día a otro. ¿Un inspector? Lo que ustedes oyen, y la noticia es cierta, porque no la debemos a Basov, tercia un joven inteligente que había leído La Duquesa de Lavalière o algún otro libro del mismo género y había sido furriel de un regimiento. El joven es un perfecto bufón, pero como demuestra poseer algunos conocimientos de los que carecen los otros, sus camaradas le tratan con cierto respeto. Y sin preocuparse por la discusión que tanto interesa a los forzados, se vuelve hacia el cocinero y le pide una ración de ánade. Nuestros furrielas solían vender esta clase de guisos, de los que sacaban saneadas ganancias, pues de un anade hacían numerosas raciones. ¿De 2 o de 4 copeicas?, pregunta el cocinero. De 4, hombre, para que rabien los demás. En el grupo continúa la conversación cada vez más animada. Sí, dice uno de los que presumen de bien enterados. Un general, y de los gordos, viene desde San Petersburgo para inspeccionar todos los presidios de la Siberia. Lo han dicho en casa del comandante. La noticia produce honda sensación. Durante un cuarto de hora no se hizo otra cosa que preguntarse mutuamente quién era ese general, qué título tenía y si era de mayor graduación que los generales residentes en la ciudad. Los penados gustan de hablar de graduaciones y de jefes, de saber quién manda más y obliga a los otros a inclinarse ante él. Disputan acaloradamente sobre este asunto y a veces llegan a las manos por sostener cada cual su opinión. ¿Qué les puede importar esto? Oyéndoles hablar de generales y de jefes se puede apreciar exactamente el grado de desarrollo de sus inteligencias y de su instrucción cuando vivían en la sociedad, esto es, antes de ingresar en el penal. Preciso es tener en cuenta, por otra parte, que el hablar de generales y de elevados funcionarios se considera entre los penados como signo de distinción. ¿Ven ustedes cómo pondrán al mayor de patitas en la calle?, insistió Basov, un hombrecillo rubio, exaltado y algo bobalicón. Le untará la mano al general y aquí no ha pasado nada, replicó el viejo que se estaba comiendo su plato de rancho. Vaya si se la untará, apoyó otro, pues no ha robado mucho ese bribón. Se dice que ha sido mayor de un batallón antes de venir aquí y no hace mucho que pidió la mano de la hija del arcipreste. Pero no se la dieron, lo que demuestra que es pobre. Vaya un partido para la hija de un pop. Un novio que no posee más que la ropa que lleva puesta, dice Skuratov, interviniendo en la conversación. ¿Quién te ha dado vela en este entierro?, replicó desdeñosamente el exfurriel. En cuanto a ti, Basov, solo tengo que decirte que eres un grandísimo animal. Si crees que el mayor puede untar la mano a un general inspector, te equivocas de medio a medio. ¿Supones que le envían desde San Petersburgo nada más que para entenderse con tu mayor? Vamos, hombre, es preciso ser tonto de capirote. ¿Y te imaginas tú, más tuerzo, que porque sea general va a rehusar el dinero que le ofrezcan?, observa uno del grupo. Claro está que no, pero si se vende no será por poco. Desde luego que ha de estar en posición con su jerarquía. Los generales dejan siempre untar la mano, dice sentenciosamente Basov. ¿Se la has untado tú a uno para que puedas hablar con tanta seguridad?, interviene Baklushkin en tono de desprecio. ¿Si en tu vida has visto a un general? Sí. Embustero. El embustero eres tú. Bueno, camaradas, ya que dice que ha visto a un general, que nos diga a cuál, pues yo los conozco a todos. El que yo conozco se llama Sibert, responde Basov en tono indeciso. ¿Sibert?
No hay ningún general de ese apellido. Probablemente ese ciber te miraba a la espalda mientras tapaleaba y no era más que teniente coronel, pero el miedo te hizo confundirlo con un general. Escúchenme ustedes con la consideración que merece un hombre casado, dice Skuratov. Efectivamente, en Moscú había un general que se llamaba Sibert. Era alemán pero súbdito ruso. Se confesaba todos los años con el pop para contarle los pecadillos que había cometido con las muchachas, que se pirraban por él, y bebía más que una esponja. Se tragaba tranquilamente, después de emborracharse de aguardiente, más de 40 vasos diarios de agua del Moskva, para curarse de no sé qué enfermedad, su mismo asistente me contó. ¿Y no le nadaban los peces en el estómago?, pregunta el forzado que toca la balalaika. Eso no lo vio el asistente, pero déjate de bromas, que estamos hablando en serio. ¿Qué inspector es el que va a venir?, interroga otro penado, Martinov, un viejo que está siempre atareado y sirvió en húsares. Pero si es una mentira de afolio, ¿quién sabe de dónde han sacado esa peregrina noticia? No es mentira, sino la verdad pura, replicó con tono dogmático Kulikov, que hasta entonces ha guardado silencio. Kulikov es un personaje de importancia en el penal. Tiene 50 años, facciones regulares y aspecto soberbio, despreciativo, vanidoso. Es gitano y albéitar de profesión y gana muy buena plata curando caballos en la población y vendiendo aguardiente en el penal. No tiene pelo de tonto, al contrario, es inteligente, astuto y de una memoria privilegiada, y deja caer las palabras lentamente como si cada frase suya valiese un rublo. Es cierto, prosigue, lo oí decir la semana pasada. Se trata de un general de muchos fueros que viene a hacer una visita de inspección a la Siberia. Puede ser que le unten la mano, pero no 8 ojos. Sin embargo, aseguro a ustedes que nuestro mayor continuará en su puesto. Nosotros no tenemos lengua, no tenemos derecho a hablar, y en cuanto a nuestros superiores inmediatos, no serán ellos los que denuncien las fechorías de su jefe. El inspector vendrá aquí, nos dará una ojeada y afirmará que todo lo ha encontrado en el más perfecto orden. Y si no, al tiempo. Sí, pero lo cierto es que el mayor tiene miedo. Está borracho desde la mañana hasta la mañana siguiente en que vuelve a cargar la cuba. Anoche se ha hecho traer 2 carros, lo ha dicho Fedka. Ya pueden ustedes lavar a un negro cuanto quieran, que no lo volverán blanco. ¿Le han visto alguna vez que no estuviera ebrio? Será una injusticia tremenda si el general inspector no le sienta la mano, dijeron a una voz varios penados. La noticia de la visita de inspección se propagó como reguero de pólvora por todo el penal. Los forzados vagan impacientes por el patio repitiendo la extraordinaria nueva. Algunos callan y permanecen impasibles para darse aire de importancia, otros fingen indiferencia. A cosa de las 9 nos contaron, después de lo cual nos encerraron en nuestras cuadras respectivas. Era una noche de verano muy corta, nos despertaban a las 5 de la mañana y sin embargo no se podía conciliar el sueño hasta las 11, pues solo a esa hora cesaban las ruidosas conversaciones. Algunos jugaban también a las cartas como en el invierno. El calor era sofocante, insoportable. La ventana abierta deja pasar el fresco de la noche, pero los forzados no hacen más que revolverse en sus camas y agitarse como presas del delirio. Las pulgas nos levantan en vilo. En el invierno no escaseaban, pero en cuanto llegaba la primavera se multiplicaban de una manera tan asombrosa que yo no lo hubiera creído, de habérmelo dicho antes de comprobarlo por mí mismo. Y a medida que el verano avanza, más pican las condenadas. Es posible que se pueda uno acostumbrar a esos insectos, pero el tormento que dan es tan insoportable que produce fiebre. Se nota aún en el sueño, pues no se duerme, se delira. Finalmente, hacia el alba, cuando el implacable enemigo se ha cansado y nos dormimos con sueño de plomo, el redoble, no menos implacable que las pulgas, nos despierta. Nos vestimos a regañadientes e involuntariamente pensamos en que lo mismo será mañana, y el otro y durante varios años aún, hasta que recobremos nuestra libertad. ¿Cuándo llegará ese día? Los penados, soñolientos, se dirigen al trabajo, pensando en la hora de siesta que podrán dormir a mediodía. La noticia de la visita de inspección era cierta. Los rumores se confirmaban de día en día. Se aseguraban que el general, enviado de San Petersburgo a inspeccionar toda la Siberia, se encontraba ya en Tobolsk. Diariamente se sabía algo nuevo. Se decía en la ciudad que todos tenían miedo y que cada cual hacía los preparativos necesarios para que no se notase ninguna deficiencia.
Las autoridades organizaban bailes, recibimientos y variados festejos. Se enviaron cuadrillas de forzados a reparar los desperfectos de los caminos que conducían a la fortaleza, a pintar postes y vallas, revocar fachadas y poner en orden todo lo que saltaba a la vista. Nuestros compañeros comprendían perfectamente lo que semejante ajetreo significaba y sus discusiones se animaban, eran cada vez más ardientes y fogosas. Sus fantasías no reconocían límites. Disponíanse también a formular quejas y reclamaciones al general inspector, y para ponerse de acuerdo no encontraban otro procedimiento más adecuado que el de injuriarse mutuamente y promover pendencias entre ellos. El mayor estaba sobre ascuas. Menudeaba sus visitas a nuestro penal, gritaba, se enfurecía y por una nónada enviaba a cualquier desgraciado recluso al cuerpo de guardia para que le suministrasen un centenar de azotes. En aquel entonces ocurrió un suceso que, lejos de conmover ni irritar a las autoridades del penal, les produjo vivísima satisfacción. Un penado hirió a otro con una lesna, en el pecho, casi en el corazón, al que iba dirigido el golpe. El delincuente se llamaba Lomov, y la víctima era conocida en el establecimiento por Gavrilka, que sin duda no era su verdadero nombre, uno de los vagabundos impenitentes de que he hablado. Lomov era un labrador acomodado del gobierno de T, distrito de K. Eran 5 individuos de la misma familia, 2 hermanos Lomov y 3 hijos, todos muy ricos. Decíase por todo el distrito que poseían más de 300,000 rublos. Su profesión era la de curtidores, pero se dedicaban especialmente a la usura, a recoger a los vagabundos, comprarles los objetos robados y a otros negocios de la misma índole. La mitad de los muchiks del distrito les debían algunas cantidades y por consiguiente estaban en sus garras. Pasaban por inteligentes y astutos y se daban aires de grandes señores. Un elevado funcionario hospedóse cierto día en su casa y entusiasmado por la excelente acogida que le dispensaron y las raras cualidades de activos, listos y emprendedores que le apareció descubrir en los Lomov, dio en protegerlos, alentándolos así a proseguir en mayor escala con sus negocios de más que dudosa legalidad. La aversión que toda la población y sus contornos sentían por ellos era bien visible. Sin embargo, se desentendían de ella y a medida que aumentaba el odio que inspiraban, crecían sus audacias, a ciencia y paciencia del jefe de policía y de los asesores del tribunal. Finalmente la suerte les volvió las espaldas y fueron condenados a presidio, no por sus delitos, sino en virtud de una abominable calumnia. A 10 verstas del pueblo poseían una alquería en la que, durante el otoño, trabajaban 6 obreros cherkeses, que desde hacía largo tiempo habían reducido a la esclavitud. Cierto día aparecieron asesinados los 6 trabajadores e inmediatamente se abrió sumaria que sacó a relucir cosas nada limpias e indicios inequívocos de que los Lomov eran los autores de aquellos crímenes. En consecuencia fueron condenados a 15 años de trabajos forzados, 2 de los Lomov, tío y sobrino. Ellos mismos habían contado su historia y por lo tanto era conocida en todo el penal, pero sostenían obstinadamente que eran inocentes de los delitos que se les imputaban, y en efecto, un bribón de 7 suelas llamado Gavrilka, conocido por ladrón, de carácter jovial y muy avispado, se confesó en cierta ocasión autor de la muerte alevosa de los 6 infelices obreros, víctimas, según se creía, de la avaricia de los Lomov, que de esta manera quisieron librarse de pagarles las cantidades que les adeudaban. No sé realmente si aquella confesión fue sincera, pero los penados, sin excepción, la tenían por tal, y así lo hacían suponer las circunstancias del hecho. Durante su vida de vagabundo, Gavrilka había tenido una cuestión con la familia Lomov, con la que había vivido poco tiempo, perseguido por el delito de deserción. Para vengarse, pues, del ultraje recibido y con la esperanza de dar un buen golpe saqueando la alquería, Gavrilka y otros 4 bandidos amigos suyos degollaron traidoramente a los 6 trabajadores. Los Lomov eran malquistos en el penal, no sé por qué razón. Uno de ellos, el sobrino, era un joven vigoroso, inteligente y muy sociable. En cambio su tío, el agresor de Gavrilka, era un muchik exaltado, que por un quítame allá esas pajas armaba camorra con todos los penados, los cuales le cascaban las nueces que era un primor. Gavrilka era muy estimado en el penal por su carácter franco y jovial.
Los Lomov sabían perfectamente que era aquel el autor del delito que estaban ellos expiando, pero no fue esta la causa de la riña, sino una muchacha repugnante que Gavrilka disputaba al viejo. El antiguo vagabundo se jactaba de la condescendencia que la joven le había demostrado, y el muchik, cegado por los celos, acabó por clavarle una lesna en el pecho. Aunque el proceso había reducido casi a la miseria a los Lomov, se les tenía por muy ricos, y así lo daban a entender, pues siempre disponían de dinero, tenían colchones y almohadas en sus camas y tomaban té a todo pasto. Esta era la causa del odio con que les distinguía nuestro mayor, que no había vejación que les ahorrase para obligarles, según decían los penados, a aflojar la mosca. Si la lesna de Lomov hubiese profundizado media pulgada más, Gavrilka habría muerto en el acto, pero en cambio solo le produjo una herida insignificante. Inmediatamente se dio conocimiento del hecho al mayor, el cual se presentó en el penal gritando como un poseído, pero sin lograr disimular su satisfacción. Se dirigió a Gavrilka y con tono afectuoso, casi paternal, le dijo: «Dime, amigo mío, ¿puedes ir por tu pie al hospital o prefieres que te conduzcan en una camilla? Pero no, será mejor otra cosa, que preparen enseguida un caballo para trasladar al herido», ordenó dirigiéndose al teniente. «Pero si no tengo nada, nobleza, ha sido un puntazo insignificante que ni siquiera...» «Tú no entiendes de eso», le interrumpió el mayor. «Te ha herido en muy mal sitio, al lado del corazón. Ah, miserable bandido», añadió, amenazando con el puño a Lomov. «Ya te ajustaré las cuentas. Llévenlo enseguida al cuerpo de guardia». Esta orden fue obedecida en el acto. Sin pérdida de tiempo se instruyó el proceso y el tribunal pronunció su sentencia, aumentando a varios años la condena que estaba extinguiendo Lomov e infligiéndole además el castigo corporal de 1000 varazos. Llegó finalmente el general inspector un domingo a primera hora y tras breve descanso en la ciudad se trasladó al penal para realizar su visita. Desde hacía varios días en el establecimiento brillaba la limpieza, tanto en las personas como en los objetos. Habíamos sido cuidadosamente rasurados, la ropa blanca podía competir con la nieve y de conformidad con lo dispuesto, vestíamos el uniforme de verano, o sea, pantalones y chaquetilla de tela de color claro y ostentando en la espalda un círculo negro, cosido a la ropa, de 8 centímetros de diámetro. Durante una hora habían estado dando lecciones a los penados sobre lo que habían de contestar, en el caso de que el elevado funcionario se esperaba se dignase hacerles algunas preguntas, y como algunos se mostraron torpes, les destinaron repetidores para que el examen resultase brillante. Una hora antes de la visita, los penados ocupábamos nuestros sitios respectivos en formación casi militar, inmóviles, como estatuas, graves y silenciosos. Finalmente, a mediodía, llegó el comisario imperial. Era un general de aspecto tan imponente que no sería de admirar que todos los funcionarios de la Siberia temblasen en su presencia. Entró con aire severo y majestuoso, seguido de una numerosa comitiva de generales, coroneles y otros jefes residentes en la ciudad, y acompañado de un caballero de elevada estatura, fisionomía simpática y aire aristocrático y desenvuelto, vestido de levita con suprema elegancia. El general le trataba con tanta deferencia que intrigó sobremanera a los penados aquel caballero, mucho más que el inspector y que su visita. Más tarde supimos quién era y el cargo que desempeñaba. Nuestro mayor, vestido de punta en blanco, no causó una impresión muy agradable al general a causa de sus ojos sanguinolentos y su cara violácea, su nariz aborrachada y granujienta. Por respeto a su superior jerárquico habíase quitado los anteojos y derecho como un huso, se mantenía a cierta distancia, esperando febrilmente que su excelencia le diese alguna orden para cumplirla en el acto. Pero no fueron necesarios sus servicios. El general recorrió en silencio los pabellones y dio una ojeada a la cocina en la que probó el rancho, que, como es natural, era inmejorable. Me presentaron a él, dándole a conocer mi posición social y el motivo de mi reclusión. «Ah», exclamó el general, «¿y qué tal se porta aquí?» «Su conducta no deja nada que desear», le contestaron. El general me saludó con una ligera inclinación de cabeza y abandonó el penal a los pocos minutos de haber llegado. Los reclusos se quedaron embobados, desorientados, perplejos. En cuanto a formular alguna reclamación o queja, no había ni qué pensar en ello. El mayor estaba tranquilo por esta parte.